Bueno, ahí está, estamos empezando a grabar. Bueno, si les parece, para dar continuidad a la clase número 4, me gustaría escuchar qué resonancias ha generado en ustedes, si quieren que empecemos a hablar sobre el visado del documental La Doctrina del Shock. ¿Les parece? ¿Han podido verlo? ¿Qué les pareció? Me encantaría escucharlos, a ver qué pasó con ese documental. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha perfecto, Tomás. Te escuchamos. Bueno, yo estaba en la sala 6 justamente con Azul, Noemí y Liliana y cuando nos tocó hacer esto, y lo que estábamos hablando era de que el impacto, las imágenes y ver cómo todo un sistema articula para la imposición de una idea que se legitimiza como correcta o la mejor, a través de hechos que se usan como para el aprovechamiento, ¿no? Yo justamente les comentaba a las chicas con las que estaba yo justamente le comentaba a las chicas con las que estaba de que yo a la autora la conocía porque ella, creo que había dado un comentario o alguien le había citado cuando hablaban de esta catedral que se incendió en Francia en el 2019, no me acuerdo el nombre, y ella dijo que... ¿Sí? Notre Dame. Ajá, Notre Dame. Y bueno, y ella había dado un comentario, le habían citado, donde decían que eso es parte de la doctrina del shock también, donde habían dicho como que todo eso es como un acontecimiento para que después recaudaron fondos de muchas partes del mundo, y que decía, eso es parte de la doctrina del shock porque ahí se debe estar lavando dinero y debe haber ¿cómo se dice? Cosas por detrás que se dan como una noticia para... Todos estamos mirando para un lado y los poderosos están organizándose y haciendo múltiples acciones a través de nosotros, por detrás de nosotros sería, y nosotros lo creemos como invisible. Ella había dado eso, y justamente con el COVID creo que había visto un comentario que sea lo mismo. Claro, Tomás, ahí el uso que hizo Naomi Klein fue porque se apeló a la sensibilidad a favor de Francia, mientras que de pronto no hubo el mismo impacto de sensibilidad por el tema Siria. Y todo el mundo impactado y consternado por el caso Francia, por el atentado en Francia, cuando en realidad no tenía la misma sensibilidad y la misma reacción frente al caso Siria. Por eso Naomi Klein en ese momento hizo como la comparación entre Francia y Siria. No sé, Tomás, si se te cortó. No, perdón, quería dejar que termine de hablar. Muchas gracias por la aclaración, porque lo había visto y me pareció muy interesante, y desde entonces como que he visto varias, por así decirlo, el documental, y he visto el libro, y me parece muy interesante la mirada que ella plantea de una articulación secreta que a la vez es visible para nosotros porque se nos da, pero se da de manera invisible, con nosotros perjudicados. Y me gusta mucho cómo lo plantea a lo largo del video, por ejemplo, con la política del miedo de Reagan, que a mí me parece un horror, y entre otras cosas. Y bueno, en resumidas cuentas eso. Muy interesante, Tomás. ¿Alguien que haya estado en el mismo grupo con Tomás? Vos dijiste Liliana, Azul, que también quiere agregar algo. No, en realidad es básicamente todo lo que dijo Tomás, que se aprovechan de una situación crítica en la vida de las personas para imponer otro tipo de cosas. Muy bien, tal vez lo que están enfatizando el grupo, que era el grupo 6, tiene que ver cómo la crisis es utilizada, es una estrategia del capitalismo para imponer su ideología.
Entonces, la crisis no es un hecho de alguna manera fortuito, azaroso, sino que tiene que ver con una intencionalidad, es una herramienta política para instalar o imponer determinadas ideas en un momento dado. Bien, Liliana, no sé si querés agregar algo más. Sí, lo que yo estaba viendo, profesor, por ejemplo, lo que había leído es que es muy fácil dejar al hombre vulnerable después de situaciones así y poder actuar en ese momento. Entonces es matarle la psicología tan estrategias, son maneras que lamentablemente no conducen a nada bueno. A eso que vos estás haciendo referencia, Liliana, se le llaman tecnologías del yo, que tiene que ver con utilizar lo que se llama, bueno, tecnologías del yo, que apuntan a poner vulnerable o a ser susceptible de ser influenciada la gente. Entonces, son técnicas con las cuales en realidad lo que yo logro es el sometimiento y la sugestión, porque también tiene un efecto sugestivo. O sea, yo logro imponer una idea. Esto ya de alguna manera se había explorado en el nazismo, que tiene que ver con esta idea de que también miente, que algo quedará. Bueno, o sea, es susceptible sugestionar a la gente, y para sugestionar a la gente no hay nada mejor que ponerlo en una situación de indefensión, en una situación de temor y de pavor, que le va a llevar a aceptar aquello que en otras condiciones sería inaceptable. Buenas tardes, Nicolás, que ahí van saludando por el chat. Bueno, ¿algún otro grupo quiere hacer algún comentario? Sí. Le hago una pregunta que capaz que sea una huevada, pero se me acaba de ocurrir en este momento. Esta herramienta de la terapia del shock, ¿es una herramienta solamente capitalista o la pueden aplicar cualquier tipo de movimientos políticos, ideología? ¿O solamente el capitalismo la aplica? No, lamentablemente está disponible para ser utilizada para distintos fines, por distintas personas. Miren, la primera tecnología del yo la define un poco Foucault, y la primera tecnología del yo es la confesión. Imaginen que voy a alguien y le tengo que expresar, hacer como una suerte de confesión de cuáles son mis errores, mis faltas, y ese otro me absuelve. Bueno, esto es una tecnología del yo, tiene un poder sobre mí, tiene el poder de alguna manera de perdonarme o de condenarme. Entonces, desde, digamos, podríamos decir, desde el cristianismo, ya se empiezan a explorar las tecnologías del yo, que tiene que ver con estas herramientas que tienen un carácter psicológico y un carácter sociológico, que tiene esa posibilidad de penetrar en la organización psíquica y social de los sujetos. Estas serían las tecnologías del yo. ¿Queda claro? La confesión es una de las primeras tecnologías del yo. Cuando uno piensa en tecnología, tal vez está pensando, bueno, en algo físico, material. Bueno, en las ciencias sociales, las tecnologías tienen que ver con esto, con la capacidad de incidir en el comportamiento del otro. Y una de esas primeras tecnologías la exploró el cristianismo a través del tema de la confesión. Con la confesión, el sujeto queda como al desnudo y sujeto a que sea un otro el que decide perdonar o no a alguien. Hay un micrófono que está abierto y se genera como un eco que hace difícil el ruido. Fíjense de bajar los micrófonos. ¿Qué es? Bien, y Carolina dice, si lo de Guerra de Malvinas, sí, la Guerra de Malvinas fue, pero miren qué interesante cómo presenta el documental. No sé si eso les llamó la atención a ustedes, tal vez me estoy adelantando y alguien lo quería comentar, porque lo de Guerra de Malvinas funcionó
para generar una suerte de legitimación de la época de la dictadura, en un contexto donde estaba perdiendo legitimidad social frente a hechos aberrantes que se estaban poniendo a la vista. Pero también recuerden cómo lo usó Margaret Thatcher. Margaret Thatcher venía con una situación de decadencia en Gran Bretaña, y lo que le permitió, de alguna manera, continuar en el gobierno como la dama de hierro, fue precisamente esta invención de la guerra de Malvinas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, justamente en el video, si bien muestra lo de Malvinas dentro del contexto de la situación política militar nuestra, más lo enfoca desde el beneficio que le resultó a Margaret Thatcher. Lo muestra más por ese lado. En el grupo nuestro estaba Carolina, Ariel, Perla y yo. No recuerdo qué número de grupo éramos. Y bueno, todos vamos a llegar a la conclusión de la vulnerabilidad de las personas, que en definitiva es como que somos hijos del rigor. Mientras más presionados estamos, parece que es una forma de que nos manejen y nos manipulen mejor. A mí me llamó mucho la atención cuando mostraron toda la parte del gobierno de Chile, las infiltraciones, toda esa estructura de preparación de gente para infiltrarla en los gobiernos, para justamente promover sus doctrinas y llegar a los fines que querían. Me impactó porque yo no tenía mucho conocimiento sobre el gobierno chileno, la caída de Allende, y el gobierno de Pinochet, más de un conocimiento general. Así que esa fue la parte que más me llamó la atención. Y por supuesto la parte de Rusia también, donde en algún momento a Gorbachev le convenía anular el Parlamento y de acuerdo a la situación política le convino volver a activar al Parlamento. Bueno, esa manipulación de dejar de lado al Estado con la privatización de las empresas, entonces quitándole la responsabilidad al Estado, que era una forma también de manipular, y bueno, y justamente toda la situación económica y mala situación económica de las masas, que lo hacen a uno más vulnerable y llevarnos como rebaño a los intereses propios de los gobiernos, de los capitalistas, como es Estados Unidos generalmente. Sí, también recuerden que acá tiene que ver con el capitalismo transnacional. O sea, no solamente un capitalismo de un país, sino transnacional, en el sentido en que beneficiar a empresas que, más allá de que tal vez se digan de un origen determinado nacional, no tienen nacionalidad. Su nacionalidad, podríamos decir, es el dinero. Miren, uno podría, esto que comenta Fabiana, cuando ustedes tengan también historia de África, va a ser de sumo interés, porque van a ver que parte de la historia de África tiene que ver con generar sensibilidades entre pueblos, sembrando rivalidades, y entonces en esa posibilidad de sembrar rivalidades entre pueblos se generan guerras civiles que son sanguinarias, que en realidad hace posible el traslado de gente, es decir, poder quitar gente de una zona que económicamente tal vez es muy apetecible para las empresas, y que esas regiones que han sido despobladas a través de guerras, luego puedan ser apropiadas por capitales extranjeros y explotados sus recursos de una forma intensiva, sin, de alguna manera, sin impedimento de las poblaciones locales. Entonces, lamentablemente, esto de inventar guerras es un modo también económico de alguna manera de facilitar ciertos intereses. Por ejemplo, en este momento uno podría ver dónde están intentando
inventar guerras, saber en qué lados del mundo somos testigos de los intentos de generar guerras. ¿Cuáles son las zonas calientes del mundo? Qué buena pregunta, ¿eh? A ver. Ahora Palestina, profesor, ahora Palestina, Colombia. Palestina es un lugar, porque Palestina es como tener una sede del capitalismo, que es el Estado de Israel, en todo lo que es el cercano oriente. Pero el otro lugar caliente, Palestina, es como viejo, es una cuestión desde la década del 60, 50, antigua. Pero el otro lugar caliente, inclusive no es tanto Venezuela, Colombia, por los intereses por el petróleo. El lugar caliente en este momento es Ucrania. Es Ucrania, que tiene que ver con intentar generar una guerra con Rusia, frente a que Rusia, recuerden que tiene todo el petróleo que abastece de energía a Europa. Y el gran competidor de Rusia es Estados Unidos. De hecho, en este momento se está haciendo un oleoducto y un gaseoducto por el mar Báltico, y Estados Unidos está poniendo muchísima presión para que ese gasoducto no se construya, precisamente porque pretende ser el que les va a vender la energía. Y de la misma manera, la salida al Mar Negro que le da Rusia salida al Mar Mediterráneo es otra zona caliente, precisamente por esta misma razón. Entonces, se inventan, lo digo así, se inventan a veces también conflictos para de pronto, para hacer dos cosas: poder movilizar a la población, es decir, despoblar, y por otro lado, para luego poder instalarse ahí esas empresas transnacionales. Esto en África es, digamos, el pan nuestro de cada día. El Cuerno de África, Etiopía, son zonas calientes que continuamente están en conflictos. Millones de migrantes. Otra zona no es tanto Palestina, es Siria, porque a través de Siria pasa el petróleo que viene de Irak. Irak, un país que ustedes saben que fue tomado por las potencias capitalistas occidentales. Entonces, uno cuando ve las zonas calientes y te empezás a dar cuenta que tiene que ver con la movilización de estos intereses y que tiene que ver con el tema de estas políticas del shock. Sí, como dice Walter, la guerra es una industria y el principal productor de armamentos sigue siendo Estados Unidos. Bueno, pero queda entonces claro esto de la crisis no es algo indeseado, es una de las herramientas con las cuales de alguna manera el capitalismo logra instalar su propia visión. Y en su propia visión está esta idea de la propiedad privada, la defensa de la propiedad privada, el tema también de la posibilidad de que un pequeño grupo se pueda apropiar de todos los recursos de la humanidad, con total arbitrariedad y con legalidad. Cuando se dice necesitamos seguridad jurídica, ¿qué están diciendo cuando dicen seguridad jurídica? Y que la ley los haga de alguna manera invulnerables frente a movilizaciones sociales, frente a distintas expresiones que hablen de que eso no es legítimo. La clase anterior también comentamos que para analizar el tema del neoliberalismo era necesario tener en cuenta tres grandes ejes. El primer eje tenía que ver con las reformas estructurales. La doctrina del shock habla un poquito de cómo se intentan generar reformas estructurales. El segundo tiene que ver con la construcción del sentido común. Y el tercero, según Gentili, Pablo Gentili, un argentino radicado en Brasil, un intelectual argentino radicado en Brasil, el tercer eje tiene que ver con el análisis de las resistencias. Y también nosotros, para también advertir esto, terminamos el encuentro pasado viendo un corto que se llamaba Abuela Grillo. ¿Recuerdan que vimos Abuela Grillo?
No me voy a poner a cantarlo porque es muy difícil. Chu, chihuahua. Bueno, pero tiene toda una melodía. Sí, qué triste, pobre abuela Grillo, cómo sufrió. Pobre abuela Grillo, ¿no? Bueno, ya vamos entonces a desentrañar un poquito este corto de la abuela Grillo. Empecemos con el primero. Primero, reformas estructurales. Bueno, ustedes con el documental tienen como un aporte que en terminada la Segunda Guerra Mundial hubo un grupo de capitalistas que se juntaron en Francia en un lugar llamado Mont Pelerin y plantearon una agenda. O sea, se imaginaron ellos como su utopía capitalista. A ver, ¿cómo tendría que ser el mundo para que nosotros, los capitalistas, que no soy yo, estoy haciendo una actuación, podamos ganar más, podamos de alguna manera concentrar más riqueza, podamos de alguna manera tener a nuestro servicio todos los estados del mundo? Esta fue de alguna manera esta reunión muy parecida a las que suelen hacer las reuniones de Davos, que casi reúne el mismo perfil de gente. Entonces se dicen, a ver, ¿cómo me imagino que tendría que ser el mundo para que yo pudiera concentrar toda la riqueza? Y entonces empezaron a plantear una agenda. Bueno, ¿cuál creen que es el primer punto de esa agenda para que ellos puedan concentrar toda la riqueza? Vamos a hacer ficción. Bueno, les comento, ¿no? Y cómo manipular justamente, cómo manipular las masas, cómo llegar a los gobiernos para poder absorberlos y absorber sus riquezas. Muy bien, Fabiana, vos acabas de decir punto. Un punto es que tienen que tener la concentración de los medios masivos de comunicación para la producción de la opinión pública. Entonces, los medios masivos de comunicación son una estrategia central para manejar el tema de la opinión pública. En eso también lo que tienen que lograr es de alguna manera romper la idea de estados benefactores. El Estado tiene que dejar de ser benefactor y tiene que convertirse en un Estado regulador y también en un Estado que algunos otros autores hoy denominan gendarme. ¿Qué es gendarme o policial? Que de pronto se dedique, como sale en el video de la abuela Grillo, a defender los intereses de los capitalistas. ¿Recuerdan el video de abuela Grillo? Que es el mismo hombre que está explotando a la abuela Grillo para el tema del agua, el que llama por teléfono y llega a la policía para detener la manifestación. Bueno, esto sería un Estado policial. Un Estado que pone todos sus recursos, que son sus recursos también del uso de la fuerza, al servicio del sistema capitalista. Esto lo podríamos ver también un poquito en parte de las movilizaciones que estamos pudiendo ver todavía en Colombia, donde vos te preguntás, bueno, esa policía al servicio de quién está. Y no es difícil de responder la pregunta. Bueno, entonces, hay que deshacer estos estados benefactores. ¿Por qué? Porque estos estados benefactores no permiten el libre juego del mercado. Entonces, ¿qué es esto de un Estado que pretenda regular el precio de la carne? ¿Qué es esto de un Estado que pretenda regular el precio de los alimentos? ¿Qué es esto de un Estado que pretenda regular cuánto es la cantidad de trigo que sale por el río Paraná? O la cantidad de... Profesor. Sí. Profesor, sí, la duda sería, ¿no? Está bien, empiezan las privatizaciones, que es un punto muy en común para la manipulación, pero estos grupos de capitalistas que buscan su beneficio, ¿cómo negocian con los gobiernos? Porque el gobierno, el Estado, para hacerse a un lado y dejar de ser benefactor, donde una de las principales cosas que hace es justamente las privatizaciones de las empresas, ¿qué beneficio tiene? Son beneficios
propios de los gobiernos, es a donde los gobiernos se enriquecen. Es la corrupción, Fabiana. No se Es la enriquecen los corrupción. gobiernos. Se enriquecen porque Sino las recordad que... personas sino las Exacto. personas que gobiernan. Exacto, el Es valor, ahí a donde el valor por encima de todo es el valor del dinero. ¿Eh? Tal vez me adelanto frente a tu pregunta. Acá viene también el segundo eje, que es el tema de la construcción del sentido común, y vino la película, no me voy a acordar en este momento de la fecha, Propuesta Indecente. Propuesta Indecente era, a ver Fabiana, vos, no sé si estás casada, pero hagamos cuenta que estuvieras casada. A ver, por $1.000.000, ¿te acostarías con otro tipo? Y bueno, lo cierto es que la película enseña, bueno, es $1.000.000 por una noche. Dejate de joder, qué escrúpulos. Bueno, lo que pone en evidencia esto es que el dinero está por encima de todos los valores. Y lo que tienen estos capitalistas, y no les falta, es dinero, Fabiana. Y el dinero que pongan a disposición nunca va a ser poco, para esto. Por eso también hay otra estrategia en esta agenda neoliberal. Bueno, yo tengo que, de alguna manera, quitar los estados benefactores, pero a los que tengo que corromper antes que a los gobiernos, ¿sabes a quién es, Fabiana? Antes que a los gobiernos, ¿a quiénes tengo que corromper? Lo voy a decir. A los primeros que tengo que corromper son a los sindicalistas. Entonces, el primer monto de dinero para corromper no es solamente a los gobiernos, sino también es a los sindicalistas, que por lo general los sindicatos son la piedra en el zapato de los gobiernos. Entonces, si los sindicatos están corrompidos, para el gobierno le va a ser mucho más fácil su actuación, porque de alguna u otra manera esa actuación que se arma es de común acuerdo entre los sindicatos y el gobierno. De ahí acá nosotros que vemos el enriquecimiento que tienen los líderes de los sindicatos, y vos decís, ¿cómo puede ser que estén peleando por nuestros derechos cuando ellos se manejan en un auto importado? Exacto, y ahí entonces una pregunta es, ¿cómo de pronto un representante obrero es un millonario? A ver, de pronto, claro, ya no defiende los intereses obreros o de cierto sector, sino que de alguna manera empiezan a defender los intereses de la patronal. Si los sindicatos funcionan bien, podría ser esto que dice Fabiana, de que son un zapato, son una piedra en el zapato, ¿no? Pero si los sindicatos son corrompidos y funcionan con estas leyes del mercado, bueno, ahí la cosa es donde se vuelve un poquito como farragosa. Acabo de decir algo, recuerden también que en la estructura sindical, por lo general, no suele tener una estructura demasiado democrática. A veces parece que los cargos son ad eternum, y entonces aquí es donde empieza también a generar todo un interrogante sobre el tema de los funcionamientos de los sindicatos, pero donde el capitalismo sabe muy bien que a los primeros que tiene que corromper son a los movimientos sindicales. Lamentablemente, porque los movimientos sindicales, en un momento de la historia, y sigue siendo lo... Profesor, ¿puedo decir una cosita? ¿Puedo acotar Sí, una Liliana. cosita? Sí. Yo no soy para nada partidaria de los sindicatos, lo digo desde ya. Pero tuve una experiencia trabajando 5 años en una minera, en donde esa minera de Canadá, a los empleados nos pagaban nada, pero absolutamente nada. Nos habían puesto en vez de minera, estábamos asentados como calera, por lo tanto los sueldos eran mucho más bajos. Yo en ese momento que estaba en la minera ni siquiera cobraba lo que cobraba un empleado público, yo estaba en la parte, en el área administrativa contable. Cuando pusieron los sindicatos, allí un poco que se regularizó, pero sí sé
que por otro lado el tema de los sindicatos es lo que usted mencionó hace rato. ¿Cómo puede ser de que ellos ahora sean gentes millonarias? Porque sé lo que hacen, porque sé que van a golpear también a cada... A ver, lo digo porque mi hermano también tiene una empresita y le han ido a golpear la puerta y a decirle, si vos no pones plata, lamentablemente te vamos a cerrar. Por ese lado es que yo a los sindicatos no los quiero, pero en cierto modo también digo de que en mi caso, bueno, fue beneficioso. Así es, en realidad miren, los movimientos obreros tienen una historia muy rica. El problema no es el sindicato, el problema es la corrupción de los sindicatos. Eso sería sino como tratar de tirar el agua sucia y tirar al mismo tiempo al bebé, ¿no? Al bebé hay que salvarlo. Todo lo que tiene que ver con el movimiento y la organización obrera es importantísimo. El problema es que siempre, de alguna manera, está la posibilidad de la corrupción. Y la posibilidad de la corrupción para el capitalismo tiene que ver con esto de utilizar el capital, el dinero, con fines espurios. Tal vez para eso, como dice también Walter, como lo ha puesto en el chat, es necesario también, por ejemplo, que los capitales financieros, por ejemplo, como pasa en nuestro país, no paguen impuestos. Entonces, es como una ola de políticas económicas liberales. De hecho, recuerden, la Escuela de Chicago funda toda una concepción también de la economía, que apunta a mantener este funcionamiento que es virtuoso para el capitalismo porque logra de alguna manera que se concentre los capitales en unos pocos, pero a perjuicio del resto de la población, inclusive el resto de los estados. Y al contrario de lo que uno creería, el Estado no tiene que ser débil, no, el Estado tiene que ser fuerte, pero para defender los intereses del capitalismo. O sea, los estados tienen que estar al servicio o ser como una suerte de peones del mercado. Uno podría ser... bueno, en la historia reciente podría analizar esto, cómo inclusive muchos capitalistas utilizaron al Estado en gobiernos en América Latina, esto es como clarísimo, en función de sus intereses, la concentración, la ampliación de sus ganancias y la fundición de los estados. Cualquier parecido a la deuda que tiene Argentina no es chiste, no es casualidad. Profe. Sí. Perdón. Que hable Walter. Dale, Tomás, dale. Bueno, yo quería saber si estoy tirando una bola por ahí, que van a volver, pero yo quería saber si esto puede ser en un punto de ejercer control, disolver puntos de unidad ciudadana, como lo son por ahí distintos sindicatos con los trabajadores, se disuelven, ¿entendés? Y los separan. ¿Podría ser eso o me estoy equivocando? Perfecto, Tomás, porque lo que va a buscar de alguna manera el neoliberalismo es disolver el lazo social. Es decir, que de pronto, por ejemplo, si yo soy desocupado, me peleé no con el capitalista, sino que me peleé con el mismo desocupado. Si yo soy un obrero precarizado, en realidad lleve todo mi odio y mi rencor hacia el desocupado, como si el desocupado fuera el culpable de mi situación. Y de esta manera se rompe lo que se llama el lazo social. Y con la ruptura del lazo social es como dice Martín Fierro, ¿no? Cuando los hermanos pelean, bueno, se los comen los de afuera. Walter, ibas a hacer vos un comentario. Sí, es un aporte. Me parece que, a ver, el tema de la instalación del modelo neoliberal a nivel mundial y en los países latinoamericanos fue todo un proceso muy complejo, digamos, y es multicausal. Me parece como una posición mía al menos, difícil tomar un aspecto y decir acá está la clave, digamos, pero fundamentalmente el tema de los sindicatos en Argentina
no nos olvidemos que el modelo sindical argentino es único en el mundo. Y fue la base fundamental del desarrollo industrial en los 50, 60 y 70. Y digo único porque si uno va por su estructura y su forma de organización, si uno va a los países, el resto de los países hermanos latinoamericanos, sobre todo los industriales, como dijimos, Brasil y México, no tienen la historia de organización obrera que tiene la Argentina por el modo de organización de los sindicatos. Ellos tienen un modo de organización de sindicato europeo, que es el sindicato por ramas ideológicas, el sindicato socialdemócrata, cristiano, etcétera, y no el sindicato por ramas de la industria como tenemos nosotros. Esa forma de organización sindical es la que permitió que, a pesar de esto que vos decís, Martín, de una política de corrupción hacia las cúpulas dirigenciales, el modelo se haya podido sostener y se haya mantenido y no se haya podido quebrar. Y ese fue uno de los ejes centrales en la resistencia al neoliberalismo en la Argentina. Totalmente. Porque si no, digamos, también hay cierta tendencia a ver el síntoma y no la enfermedad. La corrupción es un síntoma de la enfermedad central que tiene que ver con la liberalización total del flujo del capital financiero, y para eso necesita, como vos dijiste, otro tipo de Estado, no la desaparición del Estado, pero sí otro tipo de Estado que ya no ejerce soberanía sobre un territorio y sus recursos, sino que está en función de liberar, de liberar toda barrera, digamos, soberana, justamente, para que el capital pueda hacerse dueño de todos los territorios desde un gobierno global. Es mucho más complejo el tema. Exacto. Sí, y mira, obviamente los sindicatos, perdón, con esto cierro, los sindicatos son en la Argentina la gran herramienta que generó el eje de la resistencia, a pesar de los sindicatos, y la historia de organización sindical es lo que sirvió a todo ese movimiento obrero desocupado para también organizarse, porque después viene el tema de la desocupación. No es lo mismo la organización sindical con un 5% de desocupación estructural a una organización sindical con un 25% de desocupación estructural. Exacto, sí, Walter, es verdad que no podemos esencializar los sindicatos, porque por ejemplo, un sindicato que fue clave en la resistencia contra las políticas neoliberales en Argentina fue el sindicato docente. Y esto es un rasgo común en toda América Latina. En toda América Latina el sindicato docente ha sido, de alguna manera, un eje de resistencia al modelo neoliberal. Pero no todos los sindicatos se han comportado de esa manera. O sea, no todos los sindicatos, por ejemplo, reaccionaron fuerte frente a las reformas estructurales de los modelos productivos durante el menemismo. O sea, ahí tenemos un claro ejemplo de eso. Y sí es verdad que también pero también, Martín, pero también acordate que veníamos de una derrota y un exterminio de los 70, o sea, hay que contextualizarlo eso. Así es, que inclusive había tenido su primera experiencia en Chile, porque el movimiento de sindicalismo en Chile era potentísima. Inclusive era una experiencia de vanguardia en la región, y fue lo primero que demolió lo que fue Pinochet. Es cierto que también lo hicieron las dictaduras en América Latina, pero también es verdad, Walter, que muchos sindicatos dejaron mucho que desear en su comportamiento en las reformas estructurales de los 90. Por ejemplo, pensemos en el desmantelamiento de lo que fue la red ferroviaria. La red ferroviaria se desmanteló con la anuencia de un sindicato de camioneros, que de pronto encontró ahí los beneficios que esto iba a tener para su sector. Y lamentablemente ahí, digamos, es como que hay mucha tela para cortar. Una cosita más, sí es verdad también que la experiencia sindical argentina logró también movimientos de organización obrero, como lo que es el tema de fábricas recuperadas. Que lo de fábricas recuperadas es un claro exponente de expresión de resistencia contra la política neoliberal, pero que no es
el común denominador de todos los grupos sindicales. O sea, los grupos sindicales en Argentina requiere, la verdad, es bien complejo, una mirada bien complejo. Lo que sí podríamos decir que en nuestro campo, que es el educativo, tuvo un papel de resistencia clarísimo, que fue la oposición que tuvo con la carpa blanca a la Ley Federal de Educación, y que dio como resultado, si recuerdan también, la muerte de Fuente Alba, en Neuquén, ¿no? ¿En Neuquén o en Río Negro? Hoy ahora en Río Negro creo que es. En Neuquén. En Neuquén. Entonces, la ciudad de Neuquén. Exacto. Ahí sí, es más, en Neuquén, una zona también petrolera que también tuvo una actuación en contra de las reformas estructurales bastante interesante frente al tema de la privatización de YPF, etcétera, etcétera, pero que no en todos los lugares del país, digamos, fue igual. Podríamos decir, el actual conflicto que hay en Santa Cruz, no, en Chubut, ¿no? Con el tema entre petroleros, estatales y demás, muestra ahí una relación extraña, que no es tan fácil de alguna poner en blanco y negro, pero que resulta bien conflictivo. Lo que sí podríamos decir con todo esto, que lo que es cierto, es que una estrategia para, de alguna manera, imponer las políticas neoliberales es direccionar una suerte de captación a ciertos organismos sindicales a favor de los intereses del capitalismo. O sea, esto va a ser como una estrategia que va a estar presente dentro de las políticas neoliberales. Y bueno, lo cierto es que lamentablemente, porque yo sí soy adepto a los movimientos obreros y a los movimientos sindicales, y creo que son sumamente necesarios, pero también es verdad que esos movimientos fueron coaptados en alguna manera, también algunos de sus dirigentes y grupos, por el sector capitalista, y uno se pregunta cómo puede ser que el dirigente tenga más un parecido en su capital económico a los patronales que a los obreros que supuestamente representan. Entonces eso sí deja como claroscuros, por lo menos, deja claroscuros. No se preocupen que los sindicatos de la educación por lo general no se vuelven millonarios. Así que si alguno de ustedes o alguno de ustedes va a trabajar en el sindicato de la educación, no va a volverse millonario, no va por ahí. Si quieren volverse millonario rápido, no va por el campo del sindicato de la educación. Bueno, a ver. Profesor, sí. Yo, volviendo a lo que decía Walter de la gran estructura sindical que tiene la Argentina, ¿puede ser que el Estado en ese ambiente de corrupción sea su herramienta, lo corruptible del sindicato, al desligarse él de su responsabilidad como Estado? Pero, o sea, el sindicato ya tiene que actuar directamente con la empresa privada. El sindicato nunca deja de actuar, pero al ser corrupto también trabaja a la par con el Estado, en un Estado encubierto. El interés del Estado está encubierto en la corrupción del sindicato. Y como si dice... Claro. Sí. Tal vez hay un error, tal vez yo no lo he podido expresar bien, y creo que Walter está señalando algo. La corrupción no es ni del Estado, del gobierno, ni del sindicato. La corrupción, en la construcción del sentido neoliberal, es de la población en general, es de todos nosotros. La pregunta es, a ver, todos nosotros, si tenemos la posibilidad de obtener un beneficio por izquierda, ¿la usamos? A ver, porque lo que plantea el tema de la corrupción tiene que ver con esto de creer que uno tiene atributos, beneficios, excepciones, que de alguna manera está fuera de la regla general. Entonces, por ejemplo, a ver,
Si tengo la posibilidad de mover una cierta influencia para obtener un beneficio, ¿lo hago? Si de ahí yo lo estoy haciendo, esto es lo que enseñó la película de Propuesta Indecente. Lo que mostró la propuesta indecente es que en realidad se corrompe la escala de valores de toda una sociedad, no solamente de quienes gobiernan o de quienes están en un puesto de síndico, sino, a ver, tengo la posibilidad de conseguir la vacuna porque tengo un amigo, ¿lo uso? Tengo la personalidad de adquirir tal puestito por mi amigo que trabaja en tal lugar, mi familiar, mi amante, mi lo que sea. ¿Lo hago? Entonces, la corrupción no es solamente un ejercicio o una práctica desdeñable de aquellos que ocupan lugares de poder, sino que la corrupción se instala como una práctica de la vida cotidiana, como un modo de hacer y de ser en lo social. A ver, tengo que hacer cola para entrar a tal lugar. A ver, si la puedo evadir porque tengo un conocido, bueno, lo uso a eso, utilizo eso como decir, no, yo soy ser de excepción. Pero esto de ser de excepción es como que estoy fuera de la regla. Y esto hay que pensarlo no en quienes ocupan lugares de poder, sino hay que pensarlo en la cotidianidad, hablando con la gente en la verdulería y demás, a ver qué piensan sobre sus derechos y sus obligaciones. Porque este es el punto. El punto del neoliberalismo no lo instala solamente en aquellos que ejercen un lugar de poder, sino que lo ejerce y lo pone a disposición como una forma de actuar, lo que se llama performance, que es del ciudadano común, y que tiene que ver también con algo que ustedes habrán visto también, se han ido a bailar alguna vez y de pronto ven que la casa se reserva el derecho de admisión. Y el derecho de admisión tiene que ver con poseer ciertos rasgos que son económicos. Entonces, en la medida en que se habilita una sociedad donde por el solo hecho de tener plata tengo una situación VIP, tengo una mejor atención, tengo un mejor producto, tengo un mejor acceso al derecho, y ahí ya, perdónenme la expresión, cagamos. ¿Se entiende este punto? Porque se instala una diferencia que tiene el germen de la corrupción, centrado en la posibilidad de pagar. Si por el solo hecho de que puedo pagar más, obtengo una atención mejor, y ahí está el germen de la corrupción. Cualquier tipo de relación queda de alguna manera sujeta a un acto de corrupción. Entonces, uno cuando lo lleva a la escala del gobierno o de lugares de poder, bueno, suele como verlo, como acentuar que pasa por ahí, pero no pasa solamente por ahí. Lo que hizo en la construcción del sentido común, que esta es la gran revolución cultural que instaló el neoliberalismo, es que todas las relaciones sociales se ven atravesadas por esta posibilidad de conseguir un beneficio a través de lo que se llama el negocio de influencias o el tema del uso del dinero. Ese es el segundo punto, porque las reformas estructurales no se lograron tanto, no tuvo tanto éxito el neoliberalismo con las reformas estructurales que buscaban de alguna manera transferir todo al mercado. No se logró porque la gente reaccionó. Pero lo que sí ganó el neoliberalismo es la construcción de una mentalidad en donde si yo puedo obtener un beneficio, lo voy a hacer inclusive por más que vaya en contra del derecho o en contra de mis obligaciones. ¿Se entiende por dónde pasa el punto? Vino muy bien este planteo porque la corrupción no es un atributo solamente de quienes gobiernan. A ver, es un atributo de, a ver, ¿qué puedo hacer yo para, inclusive cómo podría ser en el campo educativo? Bueno, en el campo educativo yo lo veo todos los días, gente. A ver,
¿cómo entra la gente a las instituciones educativas? Y en el nivel superior, y a veces es medio raro, porque vos te empezás a dar cuenta, uy, mira, tal es familiar de este, y este es familiar de este otro, es la cuñada, este es el hermano, este fue el amante, y entonces decís, ¿va? ¿Cómo fue que toda esta gente llegó a consolidar una cultura institucional donde todo se vuelve una suerte de lazos invisibles que en realidad generan prácticas corrosivas bien visibles? ¿Estamos hasta acá? Porque, como bien dice Walter, el modelo neoliberal no es solo un modelo económico, es un modelo cultural. Así es. Y la construcción de hegemonía es esto, de generar la idea de que yo soy alguien que requiere tener como un beneficio. Bueno, podríamos verlo, ya que estamos ahí, los ñoquis de los 90, sí, del 2000, los ñoquis actuales, porque siempre, lamentablemente, esta es una práctica que está como enquistada en el sistema. Bueno, pero podríamos ver la construcción del sentido común para entender esto de la corrupción y esto de creer que yo tengo como una suerte de beneficio en un personaje humorista argentino que yo sé que no a todo el mundo les gusta, pero no tiene que ver en este caso con el tema del gusto, sino que tiene que ver de alguna manera con con la mentalidad de aquello que nos transmite. Y es, lo habrán visto en Capusotto, el personaje de Mickey Vainilla. El personaje de Mickey Vainilla explica cuál es la construcción del sentido de común que busca instalar el tema del neoliberalismo como reforma cultural. Bueno, vamos a ver uno de... lo he elegido al azar, no lo tengo visto, así que después comentaremos. Bueno, por supuesto que Dios hizo a todos los hombres parecidos, ¿no? Iguales. Dios los hizo iguales. Bueno, claro, parecidos. No, iguales. No son bueno, parecidos. Iguales. Si vas a comprar algo a la salada, una ropa que dice que es de marca no es igual, es parecida. A ver, ¿cómo decís eso, por favor? Dios hizo al hombre, y así como hizo a las plantas y a los animales para que se alimente, los hizo a ellos para que les limpie la pileta, ¿no? Es decir, Dios, en su inmenso amor, nos dio alimento y personal de servicio. Además, si te fijas bien, en la Biblia hay un favoritismo claro por los pobres, ¿no? O sea, todo el tiempo dice que los pobres van a ir al cielo, así que no se quejen por los que le tocan la tierra, ¿no? O sea, Dios los va a llevar al cielo. Seguro que los mete en un micro y los lleva al cielo por un choripán y una coca, ¿no? Bueno, por supuesto, sigo haciendo proyectos para la comunidad. Bueno, pero vos sabés que yo soy arquitecto. Ajá. Y bueno, paso horas haciendo cosas para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y bueno, y si me sobra tiempo, la de los pobres también, ¿no? ¿Y esto qué es? Parece un country al revés, ¿cómo qué es esto? Es un proyecto para terminar con los encierros y las murallas de los countries, ¿no? Yo creo que está mal que la gente viva encerrada. Pero pará, hay gente encerrada, son los pobres que están encerrados, que vos con una barrera que quieres controlar que entren y salgan. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es? A ver, es un tema de prevención. Sí. ¿Por qué la gente tiene que vivir encerrada como si hubiera hecho un delito? Si lo más probable es que los delitos los hagan ellos. Es una cuestión de lógica, ¿no? ¿Me podés poner la banda, por favor? Y acá, esto es feo, esto que estás por grabar acá en este ensayo. Perdón, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tendrá ese mestizo que vive sin un empleo? Lo alimentan y lo visten, yo trabajo, no le veo. ¿Qué tendrá ese mestizo? No hace nada, está tirado. Para mí que hace mestizo lo subsidia el Estado. Y ahí, parame un poquito, ahí viene el estribillo, que es ahí es donde se me va la rima. A ver. ¿Qué tendrá el mestizo? Que le dan planes sociales, le dan planes trabajar y así mantienen vagos con los impuestos, que toman cerveza en la esquina y nosotros pagamos todo con los... ¡Ay, no, pues no me sale, no me puedo calmar y se me va la rima! Andate, déjame solo, andate vos fuera, corista, fuera. Vení de nuevo acá, así te puedo gritar y me desahogo. ¡Inútil! ¡Ser humano a medio hacer! ¡Fuera, inútil, tonto! ¡Fuera!
Estamos viendo que hay por la calle gente que son adeptos tuyos. No entiendo qué es lo que hacen con esas cajas. Te explico, es una campaña que se llama No me molestes con tu presencia. No se trata de darle a muchos seres con los que hay que compartir la ciudad un aspecto, de paso en esa caja, bueno, no pueden moverse, están como inmovilizados, bueno, entonces no tienen recursos para atacar y esas cosas y despertar la violencia. No creo que está muy bien, me parece a mí, no sé. No, sé a ustedes. sos un hijo de puta. Hay subidos a internet un montón de videos que te muestran con tus amigos en actitudes que pueden ser filonazis. Yo no tengo nada, yo no tengo nada que ocultar, no me importa. Bueno, fíjate, ¿qué es esto que están haciendo con el brazo derecho? Esto es simbología claramente ligada al nazismo. Perdón, ¿qué tiene de malo? Es un arte marcial alemán que se llama Heilhi y bueno, se basa en movimientos del brazo derecho, ¿no? Y con eso alcanza, ¿no? Pero... Mira, ahí estoy haciendo una demostración. Ahí va el chipa. Bien, muy bien. Ahora va Tetrabrick. Muy bien. Y ahora va disco de cumbia. Muy bien, Miki. Pero siempre es el saludo nazi. A ver, es solo para defensa personal. Pero... Entendelo. Estamos en un choque de culturas y ellos no andan con seguro contra terceros. Nada más que eso. A ver este otro video, entonces. ¿Qué están jugando ahí? Que hay un... Estamos jugando al ludonazi. ¿Qué tiene de malo? Te lo pregunto de nuevo porque pareciera que todo lo ves oscuro. Es un juego. Pero tiene una esvástica, tenía. Probar con la izquierda, ¿cómo sale? ¿Y acá qué es esto? ¡Ah, Hay bien! blanco, hay una fotito ahí atrás. Tirando dardos. ¿Qué tiene de malo? ¿Tiramos al blanco? Bueno, pero- al blanco. Es una manera de decir, ¿no? Pero es Evo Morales ese. Esto es una falta de respeto. Bueno, veo que ahí... ¿Qué es lo que están cantando ahí con este grupo que tenés? Bueno, eso es que estoy indagando en lo folclórico. Digamos que la idea es, bueno, revisar y revalorizar las tradiciones de nuestra tierra, ¿no? No, es el cuarteto Supaihangal Kaispangaiteln, que bueno, que en castellano significa el cuarteto Medina. No es una broma, ¿no? Pero hay nombres de nazis y hay terminología nazi todo el tiempo. No, son onomatopeyas, ¿no? Como Boom, Pom, Bapap, Goebbels, Heil, Hitler, Gestapo. Bueno, yo no escucho ningún nombre. Y esto es un ballet folclórico, lo que estoy viendo. Están bailando algo parecido al gato, creo que se llama el ario. Qué lindo baile, realmente es algo... Epa, ¿y eso qué es? Pero eso es una esvástica, es la esvástica. Es un baile folclórico que termina con la esvástica como formación. ¿La qué? La esvástica, sí, la esvástica. La esvástica, no sé de qué me hablas. Me haces acordar algo de Balá, algo así, ¿no? La esvástica es fabulósica, ¿no? Qué paranoico, ¿no? No, es como no que es te hiciste paranoia. una nebulización de Inadi, ¿no? Me parece, no sé. Bueno, realmente es intolerable lo que haces, siempre la discriminación, siempre Bueno, el basta, desprecio por la gente. estoy cansado de tu No, presión. es la Estoy cansado, no, realmente te digo. Yo entiendo todo esto A ver, que está ¿por qué? pasando. Si cada uno estuviera en el país que le corresponde, todo sería más tranquilo. Porque somos de dos países distintos, claramente. Y el problema es que uno está arriba del otro. Y bueno, se van mezclando, pero ya va a llegar el día en que todo se aclare y solo queden los necesarios para hacer mantenimiento y limpieza. ¿Ok? Pero- Valoren que yo haga y diga lo que me dicta el corazón. Y el corazón todo el tiempo me dice que hay que matarlos a todos. Bueno, te pido Bueno, que te pero calmes, toda la no sinceridad, quería ponerte discúlpenme. así. Disculpa. Necesito un vaso de agua, por favor, y alcanzarme un vaso de agua. Y un latinoamericano para despreciar. Con eso se me pasa, en serio. Ya por te favor. hago traer, Quédate. Me hiciste agotar. Bueno, acá tenemos de alguna manera cuál es el proyecto de alguna manera neoliberal, ¿no? Que tiene que ver con esta naturalización de la desigualdad, esta idea también de instalar que de pronto hay un grupo social que prevalece sobre otro, esta idea de que también hay un ejército de desocupados que de alguna manera generan presión sobre los ocupados y que de esa manera funciona el sistema porque ese ejército de desocupados no es algo no buscado, no es un efecto no deseado, sino que es un efecto necesario, parte de la crisis, para mantener en situación de opresión al ocupado. Pero con esta idea de que lo mejor que puedo hacer con el ocupado es volver su ira, su odio
hacia el desocupado, y de esa manera mantener como en esa construcción ideológica la posibilidad del uso para mi beneficio del otro. ¿Algún comentario sobre el aspecto de la revolución cultural? Es genial, Capusotto. El que tendrá ese mestizo lo resume todo. Así es. La utilización del término de mestizo es genial. Piensen que este es un tema que no es solamente de nuestro país, porque uno cree a veces que esto pasa solo en Argentina. No, esto es a nivel global, y esta construcción a nivel global, bueno, por supuesto que hay otros países que no han entrado en el capitalismo que tienen otras luchas, pero bueno, es una idea que se piensen en que hace poquito en España se detenía a los que eran manifestantes frente al tema de Cataluña y demás, y no de los movimientos neonazis, o el tema del neonazismo, su avance en Estados Unidos, en Europa y demás, en Brasil. En Brasil también tiene un avance importante, y sin embargo se vuelve como tolerable también en vistas de que hay que aceptar las diferencias, cuando esa aceptación de las diferencias pone en riesgo a un gran sector que son vistos como subalternos o son subalternizados por estas visiones del mundo. Lo de Palestina e Israel puede jugar también un papel por ahí, porque no sé si han leído algunos informes donde también muchas veces hay grupos hasta conservadores, cristianos, que defienden el tema de Israel porque supuestamente en una interpretación de la Biblia la segunda venida de Cristo va a suceder una vez que se haya instalado en las tierras el pueblo de Israel. Entonces también se mezcla con el neoliberalismo ciertas corrientes neoconservadoras que hacen un mix muy extraño. Y en ese mix muy extraño, también el neoliberalismo y el neoconservadurismo culpan un poquito de la situación, que parte de los problemas que estamos viviendo en la actualidad tienen que ver con los movimientos feministas y con el hecho de que las mujeres quieran tener los mismos derechos que los varones. Pero ¿cómo se les ocurre? ¿Quién ha dicho que tienen que tener los mismos derechos si estaban tan bien y estamos tan bien, funcionaba tan bien el sistema cuando ustedes estaban oprimidas por la cultura machista y patriarcal? Bueno, acá dice Carolina, yo vi una serie española que se llama La Valla, donde el sector poderoso no deja entrar a la gente pobre debido a un virus. En Netflix creo que está, no lo he podido ver, pero a ver, lo voy a ver. Pero, por ejemplo, ustedes tienen una serie, bueno, tienen muchísimas series como para pensar esto, pero para pensar la construcción del sentido común también ustedes tienen una película muy buena, bueno, no porque sea buena la película, sino por lo que nos enseña la película en la construcción del sentido común. No sé si han visto Los Juegos del Hambre. ¿Los Juegos del Hambre lo han visto? Sí, yo he visto Los Juegos del Hambre. Todas. Sí, yo también la he visto. Cuéntenme de qué se trata o qué tendrá que ver con esto. Las películas básicamente tratan de... están como divididos por secciones, por así decirlo. Son 12. O sea, eran 13, pero hay una perdida. Eso no es importante, porque esa la destruyen, porque les estaba causando problemas al Capitolio. Y hacen un juego, no me acuerdo si es anual, en el que erigen a 2 personas por distrito, las meten como en una arena y las hacen matarse hasta que quede uno. Y ese es como el ganador, y creo que del lugar donde ganaban
recibían un premio o algo así. Ángeles, ¿y qué rasgo tienen esas personas que participan de la arena? ¿Quiénes son? Normalmente personas pobres, porque depende del distrito, porque los del distrito 1 y 2 son como trabajan otras cosas, tienen mayores ingresos, pero en el caso de la protagonista, que es del distrito 12, son más pobres, los tratan mucho peor que en otros distritos, creo que en el distrito 8 también los trataban bastante mal. Ángeles, ¿son niñas, niños o adolescentes o, mujeres o varones? No juzgan por edad, es el nombre, es un sorteo y no toman en cuenta nada. No es el sorteo de toda la población, es el sorteo de los jóvenes, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de esas secciones. ¿Por qué? Claro, porque en una de las películas, una señora grande se ofrece como tributo, pero es para relevar, y eso creo que ahí no le dan importancia a la edad. Así, ahí en la última, ¿no? Cuando en realidad van a ir los ganadores de todas las épocas, O sea, en esa versión de que van todos los que fueron ganadores, pero en realidad el sorteo es de los jóvenes. Entonces, miren, también es como poner los jóvenes, ¿no? En una arena para que se maten, para que quede supuestamente el que sobreviva el más apto, si se quieren. En esto de la idea de la selva donde el hombre está en contra del hombre, esta es una idea de Hobbes, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, y donde inclusive se pierde ya hasta la ternura por los cachorros humanos, o sea, ya ni siquiera se tiene el cuidado por el tema de los jóvenes, los niños son puestos de alguna manera, son sometidos frente a esta crueldad con naturalidad. Con una naturalidad, ¿para qué? Para mantener, como bien dijeron por ahí, para mantener controladas las revueltas, para que capitalicen por ahí sus diferencias, sus angustias, sus temores, y de pronto también tengan como una suerte de escenario ilusorio donde resolver sus problemas. Bueno, esto también es un poquito la visión del eje cultural que plantea el tema del neoliberalismo, como bien está planteando Walter. Exacto, es la exaltación del individuo, exacto, donde de pronto también ese individuo es excepcional si es capaz de alguna manera también de eliminar a todos los demás, y aparte solamente ese excepcional también de alguna manera es excepcional de las reglas, o sea, está excepto de las reglas, entre ellos la de padecer la pobreza de los sectores o de las comunidades que representa. Bueno, está muy buena la película, está muy buena la trama, porque también muestra como una visión distópica de cómo algunos desearían que fuera la sociedad, de cómo algunos desearían que de pronto funcione la humanidad. Cuando uno ve las películas hacia el futuro, las de ciencia ficción, a veces no es solamente interesante ver la trama, sino que recordar que hay agencias de propaganda. Por ejemplo, si lo hace Hollywood, hay que recordar que eso representa una visión del mundo neoliberal. Y lo que están tratando de instalar no es solamente un entretenimiento a través de una película, sino de ir instalando también ideas para legitimar y naturalizar lo que de otra manera, si nos lo cuentan, tal vez nos resultaría repugnante e inaceptable. En cambio, de esta manera, se va como presentando esto como edulcorado, como alivianado. Por ejemplo, uno podría pensar toda la campaña publicitaria de Hollywood alrededor del tema del Estado, del terrorismo de Estado.
que lo hemos comentado antes. Podríamos pensar cómo de pronto se legitimó una suerte de acción paramilitar, de militares que podían matar en determinados territorios, propios o ajenos, en nombre del Estado sin sujetarse a las leyes del Estado. Entonces vimos películas como El Agente 007, hasta El Agente 86, hasta, qué sé yo, El Señor y la Señora Smith, el Rambo. ¿Cuántos Rambo? El Rambo 78.478, donde en realidad lo vemos con tanta frecuencia en la ficción, con lo cual eso ya no nos resulta repulsivo, inaceptable, sino que pasa a ser parte de una visión posible. En Estados Unidos, cuando ocurrió, esto les voy a contar porque esto está muy estudiado sociológicamente, cuando ocurrió que un estudiante por primera vez se sube a un tanque de agua con un arma en una universidad y empieza a disparar a sus compañeros o compañeras, profesores en la universidad, lo más espantoso no es solamente el hecho. ¿Saben qué es lo más espantoso cuando esto aconteció por primera vez? Lo vuelve una escena posible. Lo vuelve una escena posible en el imaginario, con lo cual alguien que tenga ciertas particularidades puede pensar que puede hacer eso porque eso ya existió. Entonces, el problema de esos eventos, de esos hechos, es que pone a disposición de la sociedad la posibilidad de actuar de esa manera. Entonces, la operación que hace Hollywood como industria cultural es la posibilidad de mostrarnos de que ese escenario social es posible, de que aceptar también de que pueda ser una sociedad donde todos se quieran matar contra todos, donde de alguna manera sea la exaltación del individualismo, donde es una competencia por recursos escasos, donde no hay posibilidad de compartirlo con una visión comunitaria, bueno, habilita esa representación de idea de mundo. ¿Queda claro este punto? Bueno, llevémoslo al campo educativo. Y en el campo educativo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Considerando que la educación es un derecho. No, la educación no tiene que ser un derecho. La educación tiene que ser, en este caso, una mercancía. Y va a acceder cada cual de acuerdo a lo que pueda pagar. Y va a tratar de instalar a algunos la idea de que a ciertos saberes van a acceder algunos, pero a otros se van a ocupar de que ciertos saberes que den cierto prestigio o que dé ciertas posibilidades de poder no puedan acceder. Yupanqui utiliza su guitarra, su instrumento, el que está cerca de su corazón, de su cuerpo, para hacerse algunas preguntas y decirle a su guitarra, a la que le acompañó, al que acompañó a todo el mundo, y le pregunta: guitarra,